para protección de la piel, sobre todo en, perdón, eh, sobre todo en aquellas lesiones que están muy cercanas a la misma. Y la cobertura de la bola de hielo debe ser, para lograr los márgenes adecuados, debe ser al menos 1 centímetro a la periferia de lo que son los, digamos, los márgenes externos de la lesión. Estas son los dos, digamos, los dos métodos que están descritos. Uno es a través del gas argón, como les decía. Él tiene la particularidad de que utiliza múltiples agujas a la vez, que pueden ir desde 17 hasta 11 gauge, y bueno, la cantidad de agujas que se van a utilizar y el diámetro de las mismas va a depender precisamente de los objetivos del procedimiento y sobre todo de las dimensiones de la lesión. A la derecha tenemos entonces lo que es el procedimiento con el nitrógeno líquido. Las bolsas de hielo son más grandes, logradas con nitrógeno líquido, y admiten una única aguja. Como ven, son dos equipos completamente distintos, son dos tipos de procedimientos distintos. Y bueno, la escogencia de uno y otro depende, por supuesto, de la disponibilidad de equipo, pero también de los objetivos que se busquen en el procedimiento ablativo. Aquí un ejemplo, ¿verdad? Esto es, como ven en las imágenes al lado, una paciente con un fibroadenoma de 40 milímetros, con 14.7 cc de volumen, pero que tenía la particularidad de que estaba justamente subdérmico, o sea, muy pegado a la piel, y eso, perdón, ya, muy pegado a la piel, y entonces, bueno, esto para evitar las quemaduras a la piel, que es una de las complicaciones de la cercanía del frío a la superficie cutánea, se coloca entonces como un almohadillado, es una inyección de suero salino que se coloca entre la piel y la lesión, y la precaución esto de la bolsa de suero caliente sobre el sitio que se está trabajando. Lo que es el tiempo, aunque les dije en la lámina anterior que es un promedio de 40 minutos el procedimiento, bueno, todo lo que es la fase de congelación, descongelación y congelación es de duración variable dependiendo, como les decía, del sistema utilizado, del tamaño de la lesión, de la distancia de la lesión a la piel y del margen de ablación deseado. Obviamente que aunque está aprobado fundamentalmente para lesiones benignas, como ustedes verán más adelante, y esto quizás es lo novedoso de lo que yo pretendí traerles hoy, es las experiencias que se han ido iniciando con lesiones malignas. Entonces, obviamente que el tiempo va a depender del margen de ablación que deseemos, partiendo del principio que los márgenes en lesiones benignas no van a ser igual a los márgenes en lesiones malignas. Algunos otros ejemplos entonces de crioablación. Esta es la sala en la cual realizan el procedimiento. Son salas que no requieren grandes exigencias desde el punto de vista de asepsia y antisepsia. Y a la derecha vemos entonces en pleno procedimiento, en este caso en particular, obviamente que es en el lado derecho, es bajo la técnica de el gas argón, en la cual se utilizaron dos agujas, y eso tiene que ver, como les he ido recalcando, con las dimensiones de la lesión. Las complicaciones que están descritas en esto, bueno, se hace una incisión, como cuando hacemos, por ejemplo, cualquier procedimiento percutáneo, como una biopsia aguja gruesa, por ejemplo, y bueno, se produce obviamente un leve sangrado por el punto de acceso a la piel. Puede haber un discreto hematoma cutáneo. Bueno, como inicialmente se crea esta bola de hielo y luego entonces se va a ir progresivamente a la descongelación, siempre va a quedar una masa palpable, la cual va desapareciendo progresivamente. Puede haber dolor, el frío ocasiona un tipo particular de quemadura y eso produce dolor durante el procedimiento en horas posteriores. Bueno, como todo procedimiento está descrito la infección, y en algunos casos que están muy cercanos a la piel se produce un área de despigmentación cutánea. Las ventajas de este procedimiento es que, bueno, comparado con otros como la radiofrecuencia y el microondas, tiene la misma efectividad, no necesita ningún tipo de sedación, utilizan es anestesia local,
No hay límites en cuanto a la indicación, si estamos hablando de la superficie, la distancia a la piel, y si estamos hablando de la profundidad, bueno, la fascia pectoral. Se va evaluando en tiempo real y en el monitor de ecografía el volumen de la congelación o de la masa de hielo. Es posible tratar grandes volúmenes, sobre todo en el caso del gas argón, por la posibilidad de utilizar varias agujas a la vez, y en caso de que exista una recaída o que el área no haya sido completamente congelada, el área deseada, bueno, pueden hacer en un segundo tiempo un nuevo procedimiento de criolación que ha sido denominada las criolaciones de rescate. Bueno, quizás entonces lo que a uno cada día le va sorprendiendo un poquito es entonces cómo estos procedimientos han ido pasando ya lo que es la frontera de las patologías benignas de la glándula mamaria, y entonces ahora vemos cómo van surgiendo experiencias en relación con pacientes con patologías malignas, específicamente pacientes con cáncer de mama. Entonces, para hablar de esto, de los pacientes con cáncer de mama con comorbilidades, que sería un grupo específico en el cual se ha ido trabajando últimamente, bueno, quería nombrarles en primer lugar este consenso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria sobre la biopsia selectiva del ganglio centinela, porque una de las, digamos, de las premisas hoy en día, cuando vamos a hablar del manejo axilar desde el punto de vista quirúrgico y del ganglio centinela, es que la estratificación ganglionar inicial está indicada en aquellos casos de carcinoma de mama en los que la información obtenida no va a permitir cambiar la actitud terapéutica o establecer una información con implicaciones para el seguimiento de las pacientes. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que definitivamente son o inician este consenso y todos los consensos en los cuales se habla hoy en día de ganglio centinela. Bueno, que progresivamente en aquellos casos en los cuales no haya ningún beneficio en cuanto a la decisión terapéutica final, van a haber progresivamente grupos de pacientes en los cuales no vamos a hacer ni siquiera el ganglio centinela. Obviamente que son estudios que están en curso, que se los voy a enumerar en las próximas láminas, pero bueno, y de allí más o menos es donde parte del principio o se ha buscado digamos, un grupo de pacientes en las cuales se pudieran beneficiar, digo, al tratar la mama, y me refiero a esto, al tratar la mama, de que solamente se haga control local de la mama, pensando en la no necesidad de obtener información de la axila. Por supuesto que cuando hablamos de crioablación o de cualquier procedimiento en cáncer de mama en pacientes con comorbilidades, bueno, siempre partimos del punto que tienen que ser pacientes de muy bajo riesgo. Y en este grupo estamos hablando de pacientes luminales, HER2 negativos, con lecciones únicas, obviamente con axilas clínicamente negativas, y en las cuales probablemente no va a existir beneficio de quimioterapia. Son pacientes, bueno, en todas estas cosas, con muy baja probabilidad de axila positiva, y donde, como les decía anteriormente, y como inicia el consenso esta gente en España, donde el estatus axilar no va a cambiar la decisión con respecto al tratamiento. Es decir, son pacientes que aparentemente no van a requerir ganglio centinela. Y partimos entonces también del punto de que 40% de las pacientes ancianas con tumores luminales pudieran mostrar entonces resistencia a los tratamientos hormonales. Esto es a lo que me refería, y esto pareciera entonces un futuro cercano. Les recuerdo, son estudios que están andando, ¿verdad? Está el estudio Sound, que es el estudio italiano, el estudio alemán, que se inició en el 2015, bueno, el estudio Nautilus, que está apenas comenzando, pero son estudios o ensayos que están evaluando el abandono del ganglio centinela para pacientes, y no solamente en pacientes ancianas, sino pacientes en todas las edades. Entonces ahí, basándose en eso, esta gente, por ejemplo, que es quizás la gente que más tiene experiencia en crioablación, en cáncer de mama en pacientes con comorbilidades en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, bueno, ha mostrado esta experiencia. Quisiera cerrar esto aquí. Vamos a ver, perdón.
Eh, en esta experiencia, vemos entonces las indicaciones clínicas de la crioablación en pacientes con cáncer de mama. En primer lugar, son pacientes ancianas con cáncer de mama, con comorbilidades o frágiles, como que ellos la llaman, pero con buen estado general. La mayoría en la década de los 80, en estadios iniciales precoces, en donde definitivamente, de acuerdo a los protocolos que ellos manejan, no se va a realizar biopsia de un ganglio centinela. Otro grupo de pacientes son pacientes con neoplasias en estadio 4, y con el objetivo de realizar control local porque no se ha logrado el control esperado con la terapia sistémica primaria, específicamente con la hormonoterapia. Hasta ahora, esto es un estudio que está en curso, pero ellos llevan 101 pacientes tratadas con diagnósticos de cáncer de mama. Digamos, los tipos histológicos son la mayor parte ductales, 23 lobulillares, hay un pequeño grupo de carcinoma coloide y otros de carcinoma papilar. Esto es la experiencia que ellos muestran. En 10 pacientes de estas 101 se han tenido que realizar evaluaciones de rescate, 3 porque hubo lesiones residuales y se consideraron entonces tratamientos incompletos. De esas 3, 2 eran receptores hormonales positivos pero resistentes a la hormonoterapia y uno con receptores hormonales negativos, receptores de estrógeno negativos, y 8 casos de recidivas luego de la realización del procedimiento. Lo cierto es que lo que ellos muestran es que la tasa de control local es cercana al 96%. Ya han revisado un total de 54 pacientes y han evaluado ahí solamente 7 recidivas, perdón. 6 pacientes han fallecido, pero bueno, 3 por causa, por evolución del carcinoma, digamos, de manera sistémica, y 3 por otras causas que no tienen que ver con el cáncer. No han tenido complicaciones importantes, solamente hematomas y quemaduras leves. El manejo, lo que ellos muestran en su protocolo, es que estas pacientes ancianas sin indicación de biopsia de ganglio centinela y con receptores hormonales positivos, ellos las clasifican en, si son menores de 10 a 15 milímetros la lesión, van a crioablación y luego hormonoterapia, y si la lesión es mayor de 15 milímetros, van a hormonoterapia no adyuvante y posteriormente a crioablación con un seguimiento cada 6 meses durante 2 años y después anual. Aquellas pacientes entonces que vienen de una resistencia a la terapia hormonal, y bueno, y obviamente son receptores hormonales, o aquellas que son receptores hormonales negativos, entonces ellas la colocan en el plan de una crioablación más amplia, más agresiva y un seguimiento cada 6 meses. Y aquellas pacientes que tienen lesiones por encima de los 30 milímetros solamente cambian lo que es el protocolo de seguimiento, que lo hacen en plazos más cortos, cada 1 a 2 meses. Esto es, bueno, ejemplos, ¿verdad?, de lo que es, lo que es el procedimiento y cómo queda el lecho desde el punto de vista mamográfico, desde el punto de vista ecográfico, cómo ellos entonces hacen el seguimiento. Y en la parte de abajo entonces está lo que es la bola de hielo que se va creando durante el procedimiento. Aquí otro ejemplo, este es una paciente de 83 años con un carcinoma ductal infiltrante de 31 milímetros, bueno, perteneciente al grupo de bajo riesgo, con receptores hormonales francamente positivos, luminal A, con axilas negativas. Por el tamaño entonces y parte del protocolo iniciaron con hormonoterapia no adyuvante y luego entonces completaron con la parte ablativa. Bueno, otras aplicaciones en las cuales se está tratando de iniciar es en la enfermedad diseminada, con el objetivo de tratar y controlar el tumor primario cuando definitivamente la cirugía no es una opción. También en este grupo de pacientes hay experiencia en hígado y en partes blandas fundamentalmente para reducir el tamaño de lesiones metastásicas en caso de situaciones oligometastásicas. Y, bueno, especial importancia
en los casos de progresión local durante el tratamiento sistémico, con el objeto de no interrumpir el tratamiento sistémico, pero llevar a cabo un control local para evitar pues que dicha progresión no vaya a incidir en el tratamiento, que es la opción fundamental en estas pacientes. En esto de la enfermedad diseminada, la paciente tiene como ventajas, bueno, un control de síntomas, papel antálgico paliativo, mejora de la calidad de vida, y bueno, como todos estos procedimientos mínimamente invasivos, rápidos y con menor morbilidad que otras técnicas. Esto del efecto Ascopal quiere decir, el término Ascopal quiere decir que esto es un término traído desde radioterapia, en donde Ascopal significa que se logra un efecto positivo fuera del área que fue irradiada. Entonces, este término ha sido como que traído hacia este mundo de los procedimientos ablativos y donde por un supuesto efecto inmunológico se logre un control a distancia, aunque el procedimiento ablativo haya sido realizado de manera local. Esto no está muy claro, pero lo nombran como una de las ventajas. Y en conclusión, la crioablación es una técnica que junto a la hormonoterapia permite manejar sin morbilidad las pacientes ancianas con carcinomas de mama. Es útil en pacientes con neoplasia en estadio 4 para conseguir el control local. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, perfecto. Estamos escuchando. Ok, perfecto. Sí. Luego de eso, bueno, yendo un poco más allá, se comienza a hablar entonces de tratar ya no pacientes ancianas, estas pacientes que no van a cirugía o que tienen contraindicaciones para ir a cirugía por sus comorbilidades, que de acuerdo a lo que pudiera venir próximamente no van a ir a evaluación axilar ni siquiera el ganglio centinela. Entonces, bueno, se ha comenzado a pensar en tratar pacientes con cáncer de mama de bajo riesgo independientemente de la edad. Más o menos haciendo una cronología de los estudios que están en la literatura, que dicho sea de paso no son muchos, de procedimientos ablativos en cáncer de mama. Bueno, desde 2004 hay algunas publicaciones. Pude conseguir esta de Sabel, que ya se las voy a mostrar. En el 2015 hay una publicación de Poplac. Luego está el estudio del Z1072. Este estudio del 2014, AIS3 me parece el más interesante, ya se los voy a mostrar en detalle, y este FROST no lo conseguí. Aquí están cada uno de los estudios los cuales les estoy nombrando. Todos tienen en común que son grupos de pacientes muy, muy pequeños. Son reportes alrededor de 7, 10 casos, todo esto en pacientes con cáncer de mama temprano. Este me pareció que es un poquito el más interesante, digo yo, por la cantidad de pacientes que involucra. Se llama AIS3. Es un estudio que está en curso y que los resultados se esperan para diciembre del 2024, pero que ya ellos han publicado algunos resultados preliminares. Son pacientes con 55 o más años, con carcinomas ductales infiltrantes con tamaños tumorales por debajo de 1.5 centímetros, grado 1 a 2, luminales, por supuesto, tratados específicamente con el sistema IceCure, que es el del nitrógeno líquido. Los pacientes no van a cirugía y aunque los resultados se esperan para 2024, el seguimiento hasta la fecha, que ha sido, cuando ellos reportaron esto, con un seguimiento de 35 meses, solamente hubo una recurrencia de 4 casos de los 194 pacientes que tenían para ese momento en su serie. Bueno, para nadie es un secreto que hablando del cáncer de mama precoz, en la medida que ha mejorado la eficacia en los programas de cribado y en los equipos de imágenes, bueno, en teoría, no tanto quizás en nuestro medio, pero en donde esto funciona, bueno, el porcentaje de cáncer de mama precoz ha ido incrementándose. Como les decía inicialmente, estamos en la era de los tratamientos individualizados, pero sigue siendo la cirugía conservadora o la cirugía preservadora el tratamiento de elección para este grupo de pacientes, pero que entonces no podemos
olvidar que existe un beneficio claro de las técnicas ablativas percutáneas, pero también teniendo en cuenta, y eso se los traigo, que nos quede claro, independientemente de esto que yo les estoy mostrando hoy, tanto la crioablación e inclusive la biopsia asistida al vacío están aprobados por la FDA y por la Sociedad de Cirujanos Americana de Cirujanos Mamarios solamente para lesiones benignas. Esta lámina me quedó un poquito borrosa, pero lo que quise traerles que me parece interesante y recalcando lo que les estoy diciendo anteriormente, que independientemente de estas técnicas, de estas experiencias que se están llevando a cabo en el mundo con respecto a los procedimientos percutáneos, no se nos debe olvidar que, como dice acá, la crioablación y por lo menos la radiofrecuencia están para cáncer de mama en un nivel de evidencia B. El nivel de evidencia B quiere decir que aunque existen múltiples estudios en curso, todavía no se encuentran completamente aprobados. Y como ustedes ven ahí, solamente los fibroadenomas tienen para este momento un nivel de evidencia A. Bueno, más o menos en esto mismo, este mismo grupo de la universidad, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, bueno, desarrolló su propia experiencia. Me parece interesante la experiencia porque por el protocolo que manejan, ¿no? El trabajo ya está publicado, se llama Eficacia de la crioablación guiada con ecografía en el tratamiento del cáncer de mama de bajo riesgo y que tuvo como objetivo principal evaluar si en pacientes con tumores unifocales, luminales, menores de 1.5 centímetros y con axila ecográficamente negativa, tras realización de crioablación guiada por ecografía, hay ausencia de carcinoma infiltrante de la pieza de tumorectomía. Fíjense ustedes que el protocolo de ellos consistió en que en este grupo de pacientes hacen la crioablación, pero antes de la crioablación colocan una semilla ferromagnética en el lecho que ha sido objeto de la ablación. Posteriormente a eso, igual la paciente va a cirugía, en ese grupo de pacientes, igual ellas van a cirugía, y lo que hacen es evaluar ese lecho, siguen el lecho a través de la ubicación de la semilla ferromagnética y hacen biopsias de lo mismo. Y entonces esos son los resultados que ellos muestran actualmente. Y dicen que se hizo el estudio con 42 pacientes, solo en 2 quedó componente infiltrante residual en el análisis histológico de la pieza, es decir, ellos dan un porcentaje, como está en este gráfico de torta abajo en verde y rojo, hablan de un éxito de la crioablación de un 95.2%. En conclusión, la crioablación también parece ser una técnica sencilla, confortable y eficiente para el tratamiento local del cáncer de mama precoz. Existen nidos aislados de carcinoma intraluctal alejados del área donde se hizo la ablación, y ahí pudiera estar el problema, pensando fundamentalmente en la posibilidad de recaída, porque como veremos más adelante en lo que pude conseguir de información de anatomía patológica, de evaluación anatomopatológica del lecho quirúrgico, aparentemente una de las limitaciones, uno de los problemas de esto es que no actúa sobre el componente intraductal. De hecho, en los protocolos que se están creando actualmente, pacientes con componente intraductal extenso en la biopsia aguja gruesa en el momento del diagnóstico no entran en los protocolos de crioablativo. Y bueno, en tercer lugar, quienes promueven estas técnicas afirman que en un futuro muy cercano pudiera ser una alternativa a la cirugía conservadora tradicional de pacientes seleccionadas, evitando los riesgos derivados de la anestesia, hospitalización y complicaciones postquirúrgicas. Además, bueno, en estos países miden mucho el ahorro en los recursos sanitarios y esto pudiera ser una ventaja también de esto. Rapidito, para no quitar más tiempo, sé que viene otra clase por allí. Los fibroadenomas, bueno, esto es en donde existe experiencia realmente y donde está aprobado, como les acabo de mencionar. Bueno, en el lado izquierdo no les voy a hablar de lo que es un fibroadenoma y más o menos cuáles las características de tipo de lesiones, pero bueno, la experiencia en fibroadenoma es fundamentalmente en fibroadenomas menores de 2 centímetros, porque es donde existe mejor respuesta y se puede lograr una disminución del volumen a los 12 meses, que puede ir de un 73 a un 97%. Aquí les nombro
dos autores, Golata y Kaufman, quienes, bueno, logran reducción del 100% a los 12 meses en Golata en fibroadenomas menores de 3 centímetros y Kaufman muestra su experiencia en menores de 2 centímetros. Esto es lo que les decía. De esto hay muy poca bibliografía, lo que pude conseguir con respecto a cuál es la histopatología de ese lecho ablacionado. En la parte izquierda está la parte del macro, o sea, lo que es la pieza extraída en esta experiencia, en estas experiencias en las cuales tienen el protocolo de crioablacionar y luego retirar la pieza para evaluar ese lecho. Aquí les traje estas fotos que conseguí. Este es una biopsia aguja gruesa pretratamiento y en el lado derecho, en la parte inferior, está, bueno, lo que queda post-tratamiento ablativo, donde lo que quedan son áreas de fibrosis, áreas de hemorragia y necrosis grasa. Como les comentaba anteriormente, una de las limitaciones de esto es que el carcinoma intraductal es mucho más resistente que en infiltrante en la crioablación. Esto rapidito, esta es otra técnica, esta es entonces con microondas, este es otro principio, digamos, físico de lograr la ablación. Esto es lo contrario, esta es ablación con calor, específicamente con el uso de microondas. Aquí se utilizan antenas de diferentes puntas activas. Estas se miden en milímetros y van desde 3 a 18, realizando varios tamaños de ablaciones y de estrategia. Ellos emiten calor desde la punta hacia atrás, proporcionando seguridad en los procedimientos, sobre todo en lesiones que están muy cerca de vasos y órganos cercanos a la lesión. Aquí están las diferentes medidas, permitiendo de forma menos traumática dar solución a la patología. Esto es lo contrario, porque mientras cuando ya vamos descontinuando el procedimiento en crioablación, lo que hacemos entonces es es aumentar el calor, que es la fase de la descongelación. Aquí es lo contrario. Aquí como estamos tratando calor, entonces cuando terminamos la técnica, lo que hacemos es un sistema entonces de refrigeración. Una de las ventajas de quienes promueven lo que es el principio de microondas es que se comportan, el sistema de microondas se comporta de la misma manera en diferentes tejidos, algo que en la glándula mamaria pudiera resultar muy positivo, ya que nos podemos encontrar con tejido adiposo, músculo entre una misma lesión, y esto nos aseguraría una ablación completa independientemente del tejido que tratamos. Esto, otra de las ventajas, es que mientras el procedimiento crioablativo tiene una duración promedio de 40 minutos, esto es muy rápido, esto dura entre 30 segundos y 4 minutos, obviamente dependiendo del plan que nos hayamos trazado, y eso está relacionado con el tamaño de la lesión. El principio de esto es que la energía térmica causa daños irreversibles a los organelos y a las proteínas, lo que generaría una necrosis tisular de los tumores sólidos. Durante la ablación, la energía térmica elimina los vasos sanguíneos alrededor del tumor, lo que detiene el suministro de sangre y la metástasis tumoral. Y bueno, el tejido necrótico se fibrosa, disminuye lentamente de tamaño después de la técnica con microondas, activando esto de la función inmune de manera simultánea. Esto es algunas especificaciones técnicas que tienen que ver con, en función del tamaño tumoral, cuál es la antena que se escoge para esto, cuál es el batiaje que vamos a graduar el equipo que emite microondas y aunado a eso, cuál es el tiempo entonces que dura el procedimiento. Todo esto en relación del tamaño tumoral. Bueno, en conclusión, pareciera que esto es una operación simple, de corta duración, mínimamente invasiva, con rápida recuperación, sin estancia en el hospital o estancias muy cortas y sin daños cosméticos, segura, efectiva y pudiera en el tiempo ser una alternativa eficaz para casos no quirúrgicos. Algunos ejemplos de el procedimiento igualito guiado por ecografía y algunas de las pocas experiencias que están en la literatura con respecto a este procedimiento y su uso tanto en lesiones benignas como este que está a la izquierda en cáncer de mama precoz. En conclusión, la ablación por microondas guiada por ecografía pudiera ser una técnica terapéutica mínimamente invasiva que se puede realizar de manera segura y exitosa
de acuerdo, es lo que coincide en todos estos trabajos que les traigo para tratar el cáncer de mama invasivo precoz. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas por lo de la semana pasada. De verdad que fue una confusión. Esta clase correspondía a la semana pasada. Bueno, la intención de esto es precisamente en base al nombre de la materia, que es tópicos novedosos. Estos son novedosos, no es el uso del microondas ni de la criolación en lesiones benignas. En mi criterio, lo novedoso es que comiencen a surgir experiencias en casos muy seleccionado de su utilidad en lesiones malignas, repito, en casos seleccionados de muy bajo riesgo, sin indicación de cirugía, sin indicación de manejo axilar y, bueno, y obviamente que esto tendría que ser aprobado por los entes que regulan pues, el uso de terapéuticas novedosas en medicina en general. Bueno, muchas gracias, doctor Prince, por esa excelente presentación. Vamos a interrumpir la grabación un momento. Ujú.